Un placer saludaros a todos desde Oncomama Norte en esta tercera entrega de las revisiones bibliográficas de cáncer de mama. Yo soy el doctor Ignacio Peláez, responsable actualmente del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Cabueñes en Gijón, y para mí es un honor aportaros esta tercera entrega y destacar que en marzo del 24, que es lo que voy un poco a comentar, pues hemos tenido un New England. Realmente no todos los meses tenemos una publicación en New England sobre cáncer de mama y es un poco el estudio estrella que voy a comentar. Como todos sabéis, es el estudio Natalie que valora el papel de ribociclib en adyuvancia de cáncer de mama de perfil luminal. Nos comenta los datos ya presentados en ASCO 2023, donde vemos que cumple el objetivo primario, supervivencia libre de enfermedad invasiva, 3,3% de beneficio absoluto, un 25% de beneficio relativo y otros muchos parámetros que todos conocéis y que no voy a repasar aquí. Sabéis también que estos datos se han actualizado en San Antonio 2023 y se sigue cumpliendo y siguen siendo beneficios estadísticamente significativos. Yo voy a ir un poco más a plantear una serie de cuestiones que nos deja este estudio y plantearos un poco diferencias con su estudio, entre comillas, espejo, que sería el Monarch-I con abemaciclib en adyuvancia, que todos conocéis y que además estamos usando en la práctica clínica. Una primera diferencia es el acompañante hormonal con el ribociclib, que en este caso son inhibidores de aromatasa no esteroideos, mientras que el estudio Monarch-I llevaba hasta un 30% de pacientes con tamoxifeno. En segundo lugar es la dosis. Abemaciclib va a dosis completa, mientras que ribociclib, yo creo que en una estrategia acertada, va a una dosis inferior de 400, que en principio en enfermedad metastásica sabemos que no pierde eficacia, en aras a una mayor adherencia de las pacientes para la mayor duración del tratamiento, que esa es la tercera diferencia, 2 años de abemaciclib frente a 3 años de ribociclib, un poco para intentar cubrir de una manera más amplia ese pico de 2-3 años de recaídas precoces de las pacientes de perfil luminal. La población incluida es otra diferencia no menor. Las pacientes del Monarch-I son de mucho mayor riesgo y ribociclib apuesta por incluir pacientes, entre comillas, de menor riesgo, 2A, 2B, y un subgrupo muy interesante que son aquellas de alto riesgo por plataforma genómica. Estas pacientes podemos pensar que tienen un menor riesgo real, pero no hay que desdeñar porque en el Taylor X tenemos datos ya a más de 10 años donde las pacientes de estadio 2A y 2B tienen hasta un 20% de recaídas, que yo creo que es una cifra que nos tenemos que proponer mejorar y veremos a ver si el Natalie nos da respuesta a eso. Otra cuestión es qué impacto va a tener en nuestra práctica clínica. ¿Cuántas pacientes en vida real van a entrar o van a ser tratables con estos criterios? Pues ya tenemos datos del abemaciclib, que supone más o menos un 11-18% de nuestras pacientes en práctica clínica, y el ribociclib aumentaría ese porcentaje a incluso un 43-45%. También podemos plantearnos si es un beneficio o consideramos clínicamente significativo este 3,3%. Bueno, a día de hoy parece que es modesto, pero si se comporta como las curvas del abemaciclib, que llega a un 7,6 a 5 años, realmente esto ya tiene un impacto importante y esto nos lo dará el tiempo con un mayor seguimiento. ¿Sustituirán las ciclinas a la quimioterapia? Ojalá. Esto nos lo dirá el estudio ADAPT. También tenemos datos en enfermedad metastásica, el estudio Wright con ribociclib, que en pacientes con una alta carga o incluso agresividad tumoral de crisis visceral, la ciclina del ribociclib se comporta incluso mejor que la quimioterapia. Y por último, en este escenario cambiante de la adyuvancia hormonal, pues también habrá que ver cómo de combinable es ribociclib y abemaciclib, que ya lo tenemos, con los inhibidores de PARP y con la inmunoterapia, que llegará sin duda al escenario adyuvante. Bueno, publicación que se hace en New England, pues no dejan de aparecer críticas. Aquí tenemos en Twitter, prácticamente inmediata, de la escuela del doctor Prasad, el doctor Timothy Olivier, que plantea el problema de que no hay datos sobre ese 10% de pacientes censuradas para PFS. Y coincide además con la publicación en este mes de marzo de un artículo que viene muy ad hoc sobre el impacto que puede tener el motivo de censurar a estas pacientes y la diferente medida en PFS. Realmente es un artículo un poco árido, pero es interesante porque nos abre un poco la mente sobre este tema siempre tan controvertido de la PFS. Siguiendo en perfil luminal, pero ya en escenario metastásico, también se publica este mes en el Journal Clinical Oncology, estudio PACE o PACE, como queráis llamarlo, que pretende valorar el beneficio de continuar con la ciclina, en este caso mayoritariamente palbociclib, a la progresión cambiando el partner hormonal. Vemos que no hay ningún beneficio, no parece que sea una estrategia
estrategia óptima. Probablemente sí que cambiaría si metiéramos algunos tratamientos distintos entre medio e hiciéramos un rechallenge posterior. Y ahí tiene un brazo con avelumab que parece haber una señal de un cierto beneficio para ciertas pacientes. Todos vamos buscando el plató que ofrece la inmunoterapia en otras patologías. Aquí no aparece, son pocos pacientes. Bueno, tenemos también otro estudio parecido, el ImmunoAdapt, donde también valoraba la inmunoterapia con ciclinas y con hormonoterapia, y también parece que puede haber un cierto atisbo de sinergia y que podría ser una estrategia beneficiosa. También este mes de marzo tenemos una guía rápida de ASCO donde intenta posicionar el capivasertib con el fulvestrant y lo posiciona después de una primera línea con ciclinas, tanto en una segunda como una tercera línea, en pacientes con mutaciones PI3K o mutaciones de la vía AKT, incluyendo también delecciones de PTEN. Para mí es un honor también comentar la publicación del estudio Acelera, básicamente porque el primer autor es el doctor McTean. Es un estudio fase 2 aleatorizado, negativo desgraciadamente con giredestrant, pero parece haber también un indicio a un beneficio en aquella población de pacientes SR mutadas determinada por DNA circulante. Cambiando a triple negativo, escenario localizado, el estudio OXEL, que es un fase 2 aleatorizado en el escenario perioperatorio, pacientes que se tratan con quimioterapia neoadyuvante, cirugía y si hay enfermedad residual, aleatorizan a capecitabina, que sería nuestro estándar a día de hoy, nivolumab o la combinación. Y parece que hay un atisbo de mejoría, bueno, es un estudio que yo creo que es generador de hipótesis, para la combinación de CAP-nivo, tanto en PFS como en supervivencia global. Recordar que el estudio Keynote con pembrolizumab, que es el que nos ha posicionado el pembro y que usamos ahora en escenario perioperatorio en triple negativas, no incluía pacientes que recibieran capecitabina, con lo cual, bueno, pues cape-pembro parece que podría ser una estrategia adecuada y no más tóxica para nuestros pacientes. Y ahora os voy a comentar dos guías que han salido de ASCO, que no son específicas de cáncer de mama en marzo, pero yo creo que es interesante para la práctica clínica diaria, para los que vemos cáncer de mama. Una primera es la recomendación de vacunas que hace ASCO. Esto sería más para el otoño-invierno, pero nos valdrá para el año que viene, tanto de las vacunas que nos recomienda como del momento de realizar esa vacuna. Yo creo que es de interesante lectura. Y la segunda que me llamó la atención, porque esto sí que es una pregunta recurrente en la consulta de las pacientes con cáncer de mama, y es una guía ASCO donde nos posiciona el uso de cannabis y de los derivados de los cannabinoides en el cáncer en general. Nos hace un repaso sobre el funcionamiento del cannabis y bueno, me llamó la atención un poco, bueno, pues como curiosidad, un poco una historia del cannabis, cómo se puede conseguir. Bueno, me llama la atención en el dispensario médico, en el cultivo a domicilio o incluso en una fuente informal que supongo que será el trapicheo. Y luego en la forma de administración, pues puede ser desde fumado, desde vaporizado, vapeado, puede ser oral, puede ser tópico o puede ser incluso rectal y vaginal, que de todo hay en la viña del señor. Bueno, aquí veis un poco la recomendación, es una recomendación débil como terapia adyuvante para el control de la emesis. Hace una recomendación en contra para tratar síntomas asociados al cáncer y luego no se posiciona sobre, en principio, el dolor provocado por el cáncer, trastornos del sueño, pérdida de apetito o pérdida de sueño, calidad de vida o ansiedad, depresión. Una curiosidad, que igual algunos conocéis ya, pero se ha publicado también este mes de marzo, es el estudio TORCH, que en una maniobra muy sencilla, como es una aplicación tópica de una pomada de diclofenaco, pues vemos que previene la aparición de síndrome palmoplantar en pacientes con capecitabina, grado 2 y grado 3. Yo creo que es una maniobra económica y sencilla para un poco prevenir este efecto secundario. Dos recomendaciones de dos revisiones. La primera es un consenso de expertos donde tenemos al doctor Cortés y yo creo que es una lectura muy interesante porque toca todos los palos polémicos en adyuvancia hormonal y hay referencias a muchas citas. Yo creo que es una lectura muy interesante. Y la segunda porque hace hincapié en ese subgrupo de pacientes con carcinoma lobulillar, una entidad que va cogiendo cuerpo y peso y que va a requerir un tratamiento diferenciado, espero de aquí a poco tiempo, y hace una revisión de estas pacientes incluidas en los grandes ensayos pivotales. Por último, también, aunque no es específico de cáncer de mama, pero es de lectura interesante, bueno, las señas de identidad o hallmarks del cáncer. Hay dos ediciones del Dr. Hanahan y esta es una tercera donde, aparte de los mecanismos que desarrollan el cáncer, incluye un poco factores periambientales
como es la edad del paciente, la alimentación, la caquexia, el medio ambiente en el que está el paciente o el micro y macroambiente tumoral, la microbiota. Bueno, me parece que es de una lectura interesante para ampliar un poco conocimientos. Y ya por último, me vais a permitir, porque esto es una publicación del 1 de abril, no me correspondería a mí, pero en principio, bueno, pues me apetece comentar y dar la enhorabuena, pero yo creo que es un éxito de la oncología española de cáncer de mama, el esfuerzo que hemos hecho para la publicación del Palbo Spain, para la recogida de datos, y en principio es un pequeño homenaje que hago a mi compañera, la doctora San Pedro, que fue la encargada en nuestro hospital de recoger los datos de las pacientes con palbociclib en el servicio de oncología médica del Hospital de Cagüeñes. Muchas gracias a todos y emplazaros al mes que viene, en el que vendrá un oncólogo o una oncóloga, veremos a ver, lo dejamos ahí, a comentaros lo más interesante de abril de 2024. Un saludo a todos.